Hay una historia que casi nadie cuenta completa. Se detienen antes del final porque el final incomoda. Es la historia de un hombre que lo perdió todo en una sola noche. Su casa, su taller, su familia lejos, su fe hecha pedazos como el barro que trabajaba con sus manos. Y sin embargo, esa misma noche, un extraño tocó su puerta y le dijo una frase que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que tú vas a ver la tuya en los próximos minutos. Quédate hasta el final, porque lo que ese extraño le dijo al alfarero no lo vas a escuchar en ningún otro lugar. Y hay una razón por la que esta historia se guardó en silencio durante generaciones. Mi nombre no importa, lo que importa es esta historia, empecemos. En un valle rodeado de montañas secas, donde el polvo se pegaba a la piel como una segunda ropa, vivía un hombre llamado Tobías. Era alfarero como su padre y como el padre de su padre. Sus manos conocían el barro mejor que su propio rostro. Cada vasija que salía de su taller llevaba una marca, una pequeña cruz apenas visible, tallada en la base, no por adorno, por costumbre, por fe. Pero la fe de Tobías, como el barro sin cocer, todavía no había pasado por el fuego. Aquel año la lluvia no llegó, los ríos se convirtieron en caminos de piedra seca, los cultivos murieron de pie como si el mismo suelo hubiera perdido las ganas de sostener vida, y con la sequía llegó algo peor que el hambre, el miedo. El miedo hace preguntas que la fe no siempre sabe responder rápido. Una noche, mientras Tobías cerraba su taller, un anciano apareció en la entrada del pueblo. Nadie lo había visto llegar, nadie sabía de dónde venía. Y esa noche, ese anciano se detuvo justo frente a la casa de Tobías. No tocó la puerta, solo se quedó ahí, mirando la vasija más grande del taller, la que Tobías llevaba 3 años intentando terminar sin éxito. Y sonrió. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando algo por dentro, deja el número 1 en los comentarios. Vas a entender por qué te lo pido cuando lleguemos al minuto 40. Ahora sigamos. La vasija grande, la que el anciano miraba, tenía una historia propia. Tobías la había empezado el día en que su esposa, Miriam, se fue a cuidar a su madre enferma en un pueblo a 3 días de camino. Ella se despidió con una promesa: cuando esta vasija esté terminada, yo ya habré vuelto. Habían pasado 3 años. Cada intento de terminarla se agrietaba en el horno. No importaba cuánto cuidado pusiera Tobías, cuánto controlara el fuego, cuánto esperara el tiempo justo de secado. Siempre, en el último momento, una grieta aparecía, como si el barro mismo se negara a existir sin ella. El pueblo empezó a hablar. Decían que Tobías estaba maldito, que su fe se había secado antes que la tierra. Algunos dejaron de comprarle vasijas por miedo a que la mala suerte se pegara también a sus manos. Y aquí está lo que nadie le decía a Tobías en la cara, pero todos pensaban: un hombre que no puede terminar una simple vasija, ¿cómo va a sostener la fe de una familia entera? Esa noche, con el anciano parado frente a su puerta, Tobías sintió algo que no había sentido en meses: vergüenza. Vergüenza de que un extraño viera la vasija rota, el símbolo de todo lo que no había podido sostener. ¿Quién eres?, preguntó con la voz más temblorosa de lo que hubiera querido. El anciano no respondió de inmediato. Caminó hacia la vasija agrietada, pasó su mano sobre la grieta más profunda, la que corría desde el borde hasta la base, justo por donde debía ir la pequeña cruz tallada. Esta vasija no está rota, dijo finalmente, está esperando. Tobías no entendió, pero algo en esas palabras se le clavó en el pecho como una espina que extrañamente no dolía, incomodaba. ¿Esperando qué?, preguntó. El anciano lo miró directo a los ojos por primera vez. Eso depende de lo que tú hagas esta noche. Y ahí, justo ahí, es donde la historia de Tobías deja de ser sobre barro y fuego y empieza a ser sobre algo mucho más profundo. Algo que quizás tú también estás cargando ahora mismo sin saber que tiene arreglo.
El anciano se sentó en el banco de piedra donde Tobías descansaba después de cada jornada. No pidió permiso, simplemente se sentó como si llevara toda la vida sentándose ahí. Te voy a contar algo, dijo, y tú decides qué hacer con eso. Tobías, todavía desconfiado, cruzó los brazos. Hace muchos años yo también fui alfarero, continuó el anciano, y también tuve una vasija que se negaba a terminarse. La rompí 14 veces, 14. Cada vez que salía del horno con una grieta, yo culpaba al barro, al fuego, a la lluvia que no ayudaba a secar la arcilla como debía. ¿Y qué pasó?, preguntó Tobías, casi sin darse cuenta de que ya estaba escuchando con atención. Un día entendí que no era el barro el que estaba fallando. Era yo apurando el proceso, queriendo que el fuego hiciera en un día lo que necesitaba semanas, queriendo resultados sin atravesar el tiempo de espera. Tobías bajó la mirada hacia sus propias manos cubiertas de arcilla seca. Yo llevo 3 años esperando, dijo, con una amargura que llevaba guardando en silencio. 3 años sin mi esposa. 3 años viendo cómo esta vasija se rompe una y otra vez. Cuanto más se supone que debo esperar. El anciano se puso de pie lento y caminó hasta quedar frente a frente con Tobías. Esa es exactamente la pregunta equivocada, dijo. La pregunta no es cuánto más. La pregunta es qué estoy dispuesto a soltar para que esto por fin pueda terminarse. Tobías sintió que el aire se volvía pesado. No entiendo. Lo vas a entender, respondió el anciano, si aceptas hacer algo conmigo esta noche. Algo que te va a costar más de lo que imaginas, pero que también te va a dar algo que ya habías dejado de esperar. ¿Qué cosa?, preguntó Tobías. El anciano sonrió y por primera vez en la historia, esa sonrisa no pareció la de un extraño, sino la de alguien que ya conocía el final de esta historia desde mucho antes de llegar al pueblo. Vas a tener que romper la vasija tú mismo. Tobías dio un paso atrás, como si el anciano le hubiera propuesto algo violento. Romperla, llevo 3 años cuidando cada centímetro de esa vasija. Es lo único que me queda de la promesa que le hice a mi esposa. No, corrigió el anciano, con calma. Es lo único a lo que te estás aferrando en lugar de cumplir la promesa. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. ¿Tú crees que terminar esta vasija es guardar la promesa a Miriam?, continuó el anciano. Pero mientras la protejas de todo riesgo, mientras le tengas miedo al fuego, esa vasija jamás vivirá su propósito. Se va a quedar ahí a medio hacer exactamente como tu fe. ¿Sabes por qué se agrieta siempre en el mismo lugar?, preguntó el anciano. Tobías negó con la cabeza. Porque tú mismo dejas esa zona más delgada, sin darte cuenta. Cada vez que llegas a esa parte de la vasija, tu mano tiembla, porque en el fondo tienes miedo de terminarla, porque el día que la termines vas a tener que aceptar que quizás Miriam no vuelva. Y mientras la vasija esté sin terminar, tú puedes seguir fingiendo que el tiempo no pasó. Tobías sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el mismo banco donde antes estaba el anciano. ¿Cómo sabes todo esto?, susurró. El anciano no respondió la pregunta. En cambio, señaló hacia el horno apagado en el fondo del taller. La fe verdadera no es evitar que las cosas se rompan, dijo. Es confiar en que, incluso rotas, Dios sabe cómo volver a darles forma. Pero para eso, primero tienes que soltar el control. Tienes que dejar que el fuego haga su trabajo, aunque no sepas exactamente qué va a salir del otro lado. Tobías miró la vasija agrietada. 3 años de su vida estaban ahí, atrapados en esa forma imperfecta. Si la rompo, y si no puedo volver a hacer otra igual. El anciano sonrió de nuevo, esa misma sonrisa antigua. Esa es la pregunta que toda persona de fe tiene que hacerse alguna vez. Y la respuesta que elijas esta noche va a definir el resto de tu vida. Si tú también estás sosteniendo algo roto por miedo a soltarlo, quiero que sepas que lo que viene ahora te va a doler un poco.
pero te prometo que vas a entender por qué esta historia se cuenta tan pocas veces. Esa noche Tobías no durmió. Se quedó sentado frente a la vasija hasta que la luna llegó a su punto más alto. El anciano ya no estaba, se había ido en silencio, sin despedirse, dejando solo una frase flotando en el aire del taller. Te espero al amanecer junto al horno. Tobías pasó esas horas recordando el día en que conoció a Miriam, cubierto de barro hasta los codos, avergonzado de que ella lo viera así. La risa de Miriam, que en lugar de burlarse, tomó un puñado de arcilla y le manchó la cara entera. El día de la boda. El día en que ella se marchó con la promesa de la vasija terminada colgando entre ambos como un hilo invisible. Y entendió finalmente lo que el anciano había querido decirle. No era la vasija lo que Tobías tenía miedo de romper. Era la esperanza. Porque mientras la vasija siguiera sin terminarse, la promesa seguía viva, suspendida, sin fecha de vencimiento. Pero el día que la terminara o la rompiera, tendría que enfrentar una verdad que llevaba 3 años evitando, que la fe no es esperar sin actuar. Es actuar, incluso cuando no hay garantías de cómo va a terminar la historia. Al amanecer, con las manos temblando, Tobías caminó hasta el horno. El anciano ya estaba ahí como había prometido, atizando el fuego con una calma que no correspondía a la gravedad del momento. ¿Estás listo?, preguntó el anciano. Tobías miró la vasija por última vez en su forma actual. Grietas, imperfecciones, 3 años de miedo condensados en arcilla. No respondió con honestidad, pero voy a hacerlo de todas formas. El anciano asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta correcta. Esa, dijo, es la definición más honesta de fe que he escuchado en mucho tiempo. Tobías levantó la vasija con ambas manos, sintió el peso de 3 años de espera, de dudas, de vergüenza frente al pueblo, y la dejó caer. El sonido del barro rompiéndose contra el suelo del taller no fue como Tobías lo había imaginado en sus peores pesadillas. No fue estruendoso, no fue violento. Fue extrañamente silencioso, como si la vasija llevara 3 años esperando exactamente ese momento para dejar de fingir que estaba entera. Tobías cayó de rodillas frente a los pedazos esparcidos por el suelo. Algunos grandes, otros reducidos a polvo, y ahí entre los fragmentos notó algo que nunca había visto. En el interior de la vasija, en una zona que jamás había podido observar mientras estaba entera, había una segunda marca. Una cruz más pequeña, más antigua, que no era suya. Esta marca, murmuró Tobías sosteniendo el pedazo con manos temblorosas, yo no la hice. El anciano se acercó, se arrodilló junto a él y tomó el fragmento con cuidado. No confirmó, la hizo tu padre, antes de morir, mientras tú aprendías el oficio observándolo. Este barro que usaste para esta vasija venía de la misma tierra que él trabajaba. Sin que lo supieras, estabas terminando algo que él empezó. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque hay cosas que un padre no puede explicar con palabras, respondió el anciano. Solo puede dejarlas escondidas, esperando el momento correcto para que su hijo las descubra por sí mismo. Igual que Dios hace con nosotros, no siempre explica el propósito de lo que estamos atravesando. A veces solo lo esconde dentro del proceso, esperando el momento en que finalmente estemos dispuestos a romper lo que creíamos completo, para encontrar lo que realmente importaba. Tobías sostuvo el pedazo contra su pecho, llorando por primera vez en 3 años sin avergonzarse de que alguien lo viera. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó mirando los restos esparcidos por el suelo. La vasija ya no existe. 3 años de trabajo convertidos en pedazos. El anciano se puso de pie y extendió la mano, ayudando a Tobías a levantarse. Ahora, dijo, empieza la parte de la historia que nadie te ha contado todavía, porque romper no fue el final, Tobías, fue apenas el principio. El anciano guió a Tobías hasta la parte trasera del taller, donde guardaba la arcilla sin procesar.
Tomó un puñado de los pedazos rotos de la vasija, los trituró entre sus manos hasta convertirlos en polvo fino y los mezcló con arcilla fresca. ¿Qué haces?, preguntó Tobías todavía aturdido. Te muestro algo que muy pocos alfareros entienden, respondió el anciano. El barro roto no se desperdicia, se integra. Cada vasija nueva que hagas a partir de hoy va a llevar, escondido en su interior, un poco de esta que se rompió. Nunca vas a poder verlo desde afuera, pero va a estar ahí dándole fuerza a la nueva forma. Tobías tomó un puñado de esa mezcla entre sus manos. Se sentía distinta, más densa, más viva. Así funciona la fe cuando pasa por una ruptura real, continuó el anciano. No te devuelve al punto donde estabas antes. Te lleva a un lugar nuevo, donde lo que se rompió se vuelve parte de la estructura en lugar de ser el obstáculo. ¿Y Miriam?, preguntó Tobías con la voz todavía temblorosa. ¿Qué hago con la promesa? El anciano lo miró fijamente. La promesa nunca fue sobre una vasija terminada, Tobías. Fue sobre un hombre dispuesto a seguir creando, incluso después de haber perdido todo lo que creía que sostenía su fe. Miriam no se casó con un alfarero perfecto. Se casó con un hombre capaz de volver a empezar. En ese momento, algo cambió en el rostro de Tobías. La culpa que llevaba 3 años cargando empezó a transformarse en algo distinto, determinación. Empezó a trabajar el barro nuevo con sus manos, sintiendo por primera vez en años que no estaba luchando contra el material, sino colaborando con él. Y fue justo en ese momento, con las manos hundidas en la arcilla mezclada con los pedazos de su pasado, que Tobías escuchó un sonido en la entrada del taller. Pasos, pasos que conocía de memoria, aunque no los había escuchado en 3 años. Tobías se quedó paralizado, con las manos todavía cubiertas de arcilla. En la entrada del taller, con el sol de la mañana detrás de ella como un contorno dorado, estaba Miriam. Más delgada, con el rostro marcado por 3 años de cuidar a una madre enferma que finalmente había fallecido 2 semanas atrás, pero era ella, sin duda alguna. Tobías dijo, con la voz quebrada por el viaje y por la emoción. Él no pudo moverse, no por sorpresa, sino porque en un instante todos los años de espera, de vergüenza, de miedo, se condensaron en un nudo en la garganta que no le permitía hablar. Mi madre murió hace 2 semanas, continuó Miriam acercándose lentamente. Antes de partir, me dijo algo que no entendí hasta que estuve a mitad de camino de regreso. Me dijo, no vuelvas buscando la vasija terminada. Vuelve buscando al hombre que la está haciendo. Tobías miró sus propias manos, cubiertas del barro nuevo, mezclado con los restos de la vasija rota. La rompí, confesó con voz ronca, esta madrugada, 3 años de trabajo y la rompí con mis propias manos. Miriam se acercó más, mirando los fragmentos todavía esparcidos por el suelo, y luego mirando el nuevo montón de arcilla entre las manos de su esposo. ¿Por qué?, preguntó sin juicio en la voz, solo curiosidad genuina. Porque un extraño me hizo entender algo que yo llevaba 3 años sin querer ver, respondió Tobías, que estaba usando esa vasija como excusa para no enfrentar la posibilidad de que tú no volvieras, que mi fe se había convertido en control, no en confianza. Miriam tomó las manos de Tobías entre las suyas, sin importarle que la arcilla manchara su ropa de viaje. Entonces ese extraño dijo, con una sonrisa entre lágrimas, te enseñó exactamente lo que yo necesitaba encontrar al volver. Tobías buscó con la mirada al anciano para presentarlo a su esposa, para agradecerle formalmente lo que había hecho esa noche. Pero el anciano ya no estaba en el taller. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Y exactamente ese momento, es donde la historia da un giro que muy pocos esperan. Sigamos, porque lo que viene ahora cambia por completo el sentido de todo lo que acabas de escuchar. Tobías salió corriendo del taller, buscando al anciano por las calles del pueblo.
Preguntó a los vecinos, a los comerciantes, a cualquiera que hubiera estado despierto esa madrugada. Nadie lo había visto. Nadie en todo el pueblo recordaba a ningún anciano forastero llegando la noche anterior. Confundido, Tobías volvió al taller, donde Miriam lo esperaba junto a los restos de la vasija rota. Nadie lo vio llegar, dijo Tobías sin aliento. Es como si nunca hubiera cruzado la entrada del pueblo. Miriam se arrodilló junto a los fragmentos esparcidos en el suelo y tomó uno de los pedazos más grandes entre sus manos. Justo el que tenía la marca antigua, la cruz que había hecho el padre de Tobías años atrás. Tobías dijo lentamente: «Mira esto». Al girar el fragmento hacia la luz, ambos notaron algo que en la oscuridad de la madrugada había pasado desapercibido. Junto a la cruz antigua del padre de Tobías había una segunda marca, tallada con una precisión que ningún alfarero humano podría lograr a simple vista. Una marca que no correspondía a ninguna herramienta del taller. «¿Crees que fue él quien la puso?», preguntó Tobías con un escalofrío recorriéndole la espalda. «Creo», respondió Miriam con calma, «que hay visitantes que llegan exactamente en el momento en que más los necesitamos, y que se van exactamente cuando ya no los necesitamos más, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque su propósito ya se cumplió y nuestra fe ya no depende de que ellos se queden». Tobías se quedó mirando el fragmento largo rato, entendiendo que quizás nunca sabría con certeza quién había sido ese anciano. Un viajero sabio, una señal, una respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había estado haciendo durante 3 años. Lo que sí sabía con total certeza era esto: esa noche había roto algo que creía que era el centro de su fe, y en su lugar había encontrado algo mucho más sólido. No una vasija terminada, una fe capaz de sostenerse incluso después de la ruptura. Los meses que siguieron, Tobías y Miriam trabajaron juntos en el taller. Cada vasija nueva que salía de sus manos llevaba, mezclado en su interior, un poco de arcilla de aquella vasija rota, invisible desde afuera, pero presente, sosteniendo cada nueva forma desde adentro. El pueblo, que antes murmuraba sobre la maldición de Tobías, empezó a notar algo distinto en sus vasijas. Una resistencia particular, una forma de sostener el agua incluso en los días de calor más extremo, cuando otras vasijas se agrietaban por la sequedad. Nadie en el pueblo sabía por qué. Solo Tobías y Miriam conocían el secreto, que las mejores vasijas no eran las que nunca se habían roto, sino las que habían sido reconstruidas con los pedazos de una ruptura anterior. Un año después, Tobías terminó una nueva vasija, grande como la anterior, pero con una diferencia. Esta vez no le costó ningún esfuerzo terminarla. El barro se dejó moldear sin resistencia, como si finalmente hubiera encontrado las manos que sabían qué hacer con él. En la base talló la pequeña cruz de costumbre, pero esta vez agregó algo más: una pequeña grieta hecha a propósito, sellada después con oro fundido, siguiendo una técnica antigua que había visto una sola vez en un fragmento roto en una madrugada que cambió su vida entera. Miriam, al verla, preguntó: «¿Por qué dejaste la grieta a la vista en lugar de esconderla?». Tobías sonrió por primera vez en 3 años, con una sonrisa completamente libre de vergüenza. «Porque quiero que cada persona que compre esta vasija sepa que lo roto no se esconde», respondió. «Se convierte en parte de la historia, y a veces es la parte más fuerte de toda la pieza». Esa vasija se hizo famosa en toda la región. La gente empezó a viajar desde pueblos lejanos, no solo para comprar una vasija de Tobías, sino para escuchar la historia detrás de la grieta dorada. Y así, sin planearlo, Tobías se convirtió en algo más que un alfarero. Se convirtió en un hombre que enseñaba, a través del barro, una verdad que las palabras solas nunca habían logrado transmitirle al pueblo: que la fe no consiste en evitar que las cosas se rompan.
Consiste en confiar en que, incluso rotas, pueden volver a tener forma, una forma nueva, una forma más fuerte, una forma que ya no le teme al fuego. Quizás tú, mientras escuchabas esta historia, pensaste en tu propia vasija. Esa relación que se rompió y que llevas 3 años, o 5, o 15, sin animarte a soltar del todo. Ese proyecto que empezaste con toda la fe del mundo y que ahora te da vergüenza mostrar, porque tiene grietas que no supiste explicar. Esa promesa que le hiciste a alguien o a ti mismo, o a Dios, y que sigues sosteniendo a medias, con miedo de que terminarla signifique aceptar un final que no estás listo para enfrentar. La historia de Tobías no trata sobre barro, nunca trató sobre barro. Trata sobre el momento exacto en el que cada persona de fe tiene que decidir: ¿sigo protegiendo lo que ya está roto, fingiendo que no lo está? ¿O tengo el valor de romperlo del todo, para que Dios pueda rehacerlo en algo que ni siquiera puedo imaginar todavía? Tobías tuvo que perder la vasija para encontrar lo que realmente estaba buscando. Y tú quizás también tengas que soltar algo esta semana. Algo que llevas sosteniendo a medias, con miedo, con vergüenza, con el corazón cerrado esperando que el dolor no llegue si simplemente no te mueves. Pero el fuego no es el enemigo de la fe. Es la herramienta que Dios usa para terminar lo que tú solo no puedes completar. Si esta historia te tocó de alguna forma, si sentiste que hablaba de algo que tú también estás cargando, quiero pedirte algo antes de terminar. Y te prometo que va a valer la pena. Gracias por quedarte hasta acá, en serio. En un mundo donde todo se ve a medias, donde las historias se abandonan a los 2 minutos, tú te quedaste 60 minutos completos escuchando la historia de un hombre y una vasija rota. Eso dice algo de ti. Dice que hay algo en tu vida que también está buscando ser reconstruido. Y por eso quiero contarte algo. Preparé un devocional completo, inspirado en historias como esta, parábolas de fe que no vas a encontrar en ningún otro lado, pensado exactamente para las personas que, como tú, están atravesando su propio proceso de ruptura y reconstrucción. No es un libro más. Es un acompañante diario, con reflexiones, preguntas y espacios para que tú también empieces a identificar cuál es la vasija que estás sosteniendo a medias en tu propia vida. Lo dejé fijado en el comentario de este video. Solo tienes que tocarlo y vas a encontrar todos los detalles para conseguirlo. Y si esta historia significó algo para ti, te pido 3 cosas rápido. Suscríbete al canal porque cada semana traigo una historia nueva como esta. Deja tu comentario contando cuál es tu vasija rota, la cosa que estás sosteniendo a medias por miedo a soltarla del todo. Y comparte este video con alguien que tú sepas que necesita escuchar exactamente esto hoy. Recuerda, no tienes que tener la vasija perfecta para tener fe. Solo necesitas el valor de dejarla romperse y la confianza de saber que del otro lado del fuego Dios ya está esperando para volver a darle forma. Nos vemos en la próxima historia.